político, o sea, cómo comprender la reducción de la extinción de 90% de los partidos políticos, que empezamos con 326 y ahora con 37. O sea, hay ahí un movimiento de, de mitigación del pluralismo político, de esvaziamiento, cómo comprender, cómo justificar esta queda de 90%. Y también el tema del ataque, ¿no? El otro punto aquí, outro ponto destacado, o ataque ao parlamento e as sentenças, as 74 sentenças do Tribunal Supremo de Justiça, a las que se alega que se ha violado os direitos humanos dos parlamentares, anulando as competências do parlamento. E também o tema de los recursos necessários, esta denúncia de que hasta 2 de agosto de 2018 hubo los 25 actos en que hay, ¿no? La violación a las competencias de la Asamblea Nacional y además el hecho de que desde que empezó el año 2018 no hay la transferencia de recursos necesarios para el pago de los sueldos, de los salarios, o sea, de la sostenibilidad del Parlamento y la garantía de su institucionalidad. 2 preguntas y 2 apelos. Muchas gracias. El relator especial para la libertad de información, Edison Lanza, tiene la palabra. Gracias, comisionado. Bueno, buenos días a la delegación de la sociedad civil, también a la delegación del Estado de Venezuela. También quería comenzar por manifestar mi solidaridad con la viuda del señor Fernando Albán y también solicitar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Constitución de los tratados internacionales, de investigar y de facilitar el acceso a la verdad completa a lo sucedido. Del mismo modo quiero recordar, acá se han mencionado por parte del Estado solo una parte de quienes han sido lamentablemente, han fallecido en el marco de manifestaciones y de la violencia política que vive el país, pero que en las manifestaciones del año 2017 tenemos entre 124 a 136 personas que perdieron la vida en el marco de esas protestas. Entonces, creo que digamos, vinculado con el caso que se presenta aquí, esto también tiene que ver con el tema de la impunidad y la no repetición de estos hechos y si Venezuela quiere o no, en definitiva, superar esta situación que se arrastra durante muchos años. Sería muy bueno saber estos casos, cuáles son vinculados a la violencia de donde venga, cuáles son vinculados al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, cómo se dispuso esas órdenes y quién dispuso disparar, por ejemplo, al cuerpo de manifestantes, armas como letales y menos letales, y no tenemos la verdad información sobre esto, lo cual es realmente muy grave e inédito también en la región. Y lamentablemente luego, estos modelos pueden ser imitados lamentablemente en otros lugares. En segundo lugar, creo que lo decía muy bien la comisionada Piovesan, hay un asunto preocupante referido a la no discriminación y al Estado de Derecho. Es decir, un Estado puede adoptar el modelo de participación política que obviamente disponga su constitución y soberanamente, es decir, más descentralización, más consejos, menos consejos, democracia directa, indirecta, etcétera, pero siempre en el marco del respeto al Estado de Derecho, a la división de poderes y a la no discriminación por razones políticas. Y tenemos, no lo digo yo, tenemos fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Rocío San Miguel, donde se reafirma que hay discriminación por razones políticas en Venezuela. Y esta audiencia creo que lo deja evidente, es decir, lo que el gobierno percibe como contrario a sus fines es reprimido a través del derecho penal, a través de la detención, a través de la falta de la garantía, a través de la eliminación de las competencias de la Asamblea. Por lo tanto, me parece que ahí hay un factor que hasta que no se den pasos para justamente desarmar esta estructura que se ha concebido para la discriminación por razones políticas, va a ser bien difícil, muy difícil de que estas audiencias cambien para lo positivo que todos queremos en ese sentido. Y finalmente quiero manifestar de que hay hechos objetivos que han manifestado aquí respecto a la libertad de expresión la sociedad civil.
dos bomberos que por hacer un video, puede gustarnos o no gustarnos, ser de buen gusto o mal gusto, pero dos videos de sátira, un video de sátira, están con un proceso por 20 años de prisión. Realmente no tiene parangón. Tuiteros que están detenidos por tuitear algo que al gobierno no le pareció. Periodistas de Armando Info que justamente investigan corrupción y presentan hechos de corrupción en el manejo de los alimentos en Venezuela por parte del propio Estado, y que son procesados y obligados a salir del país. Los periodistas de Tal Cual, que también han sido detenidos, y quiero hacer un pequeño homenaje a Teodoro Pekov, que es justamente un gran periodista latinoamericano que ha fallecido en estos días y que también tenía él una prohibición de salir del país y un proceso penal abierto desde hace muchos años. Entonces, estas cuestiones creo que se arrastran y que serían muy importantes a través de reformas estructurales y de la investigación de lo que sucedió, poder superar. Y también finalmente me uno con mucho ímpetu y con muchas ganas de poder hacer una visita in loco a Venezuela. Creo que la Comisión ha demostrado absoluta neutralidad. Hemos estado en países recientemente, Brasil, México, Ecuador, Honduras, y creo que es un factor muy importante la visita de la Comisión para superar esta situación. Muchas gracias. Bueno, hemos tratado en lo posible de ser supremamente concretos porque nos interesa mucho más escucharlos, seguir escuchando tanto a la sociedad civil, cuya presencia agradecemos aquí mucho, y al Estado de Venezuela a través de sus representantes. Ahora que vamos a tener 7 minutos para cada una de las partes a efecto de tratar de encontrar respuestas a las inquietudes que han sido planteadas por mis compañeros. En nombre de la sociedad civil presente en esta audiencia, aprovechamos a este tiempo extra para hacer las peticiones a la comisión. Solicitamos la ineficacia e invalidez de la denuncia de la Carta Interamericana por parte del Estado venezolano y suscribimos las peticiones presentadas sobre ese tema en particular. Solicitamos la derogación de la ley contra el odio, el cese de la existencia y aplicación de el RAAS y el mecanismos similares. Solicitamos la liberación de presos políticos y el cese de la aplicación de justicia militar a civiles. Instamos al Estado a la celebración de elecciones en condiciones que permitan restablecer el orden constitucional. Solicitamos que el Estado se abstenga de llevar a cabo privaciones arbitrarias de libertad y solicitamos que investigue los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y que enjuicie a sus responsables. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Génesis Dávila, Defiende Venezuela. Respecto a la pregunta del comisionado y respecto a una intervención puntual del Estado, vamos a dar la siguiente respuesta. En primer lugar, se mencionó específicamente el caso de José Vicente García, a quien se le otorgó una medida cautelar. Esta medida cautelar fue otorgada después de que José Vicente García, y esa denuncia consta acá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvo más de un año privado de libertad con una boleta de excarcelación a su favor, y el SEBIN se negaba a ejecutar esa boleta de excarcelación. Entonces, en este caso, ¿qué validez tuviera esta medida cautelar? Cuando se dicta después de que esta persona estuvo un año privada de libertad con una orden judicial que declaraba que él tenía que estar en libertad. En segundo lugar, respecto al tema de la tortura, el Estado comienza simplemente negando la existencia de estos actos y estableciendo que la información brindada por las organizaciones de derechos humanos es falsa. ¿Acaso esto no es un reconocimiento de que el Estado ni siquiera tiene intención de investigar estos hechos? ¿No sería necesario primero que esto se investigara y después de una investigación parcial, transparente y justa se determinara entonces que esto es falso? ¿Cómo es que se dice primero que es falso sin existir antes una investigación? La información que nosotros hemos traído el día de hoy parte directamente del testimonio de las víctimas. ¿Acaso aquí se pudiera negar que, por ejemplo, el año pasado, en el marco de las protestas, se detuvieron a más de 20 jóvenes que estaban protestando y estos estuvieron encerrados en una perrera? Sí, en una perrera, ni siquiera en un recinto penitenciario,
Estos ni siquiera podían estar todos parados o sentados al mismo tiempo, porque el espacio en la perrera no era suficiente. Y una vez al día, esta perrera estaba llena de bombas lacrimógenas. Y si esto fuese falso, entonces el Estado está obligado de oficio a hacer la investigación. Y un indicio es suficiente para ello. Entonces, el día de hoy, después de recibir esta información, lo mínimo que el Estado debería hacer es iniciar una investigación para determinar la naturaleza de estos hechos. El Estado ha demostrado su gran preocupación por las dos versiones que muchas veces la Comisión no entiende, pero él no se ha dado cuenta que ellos tienen en sus manos la solución, permitiéndole a la Comisión la realización de la visita in loco. El Estado ha dicho en audiencias anteriores que eso no va a ser posible porque, bueno, ya se ha plegado a la invitación que se ha hecho el Estado a Naciones Unidas. Sin embargo, el sistema interamericano para Venezuela es parte del patrimonio de nuestra democracia y de las Américas. Y para nosotros, como hemos dicho en esta audiencia, pero también como ha enviado sociedad civil información sustentada del sistema internacional de protección internacional del derecho público y también del sistema interno nacional, esta denuncia de la Carta es ineficaz y no tiene validez para el caso de Venezuela. Y es por eso que la posibilidad de que la Comisión conozca y despeje las dudas, no solamente por la labor sistemática que hemos hecho en las organizaciones de sociedad civil para traer esta información, sino en presencia, con las víctimas, con acceso a no solamente los esfuerzos que se hicieron para tomar los videos de una persona, sino todos los detenidos que hoy sufren y están en riesgo su vida y su integridad personal en Venezuela. Esa sería la solución, una verdadera disponibilidad para conocer de la Comisión, de un sistema independiente de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, y además el sistema interamericano ha demostrado su trabajo conjunto con Naciones Unidas. La respuesta internacional para Venezuela debe ser una visión comprensiva y colectiva, porque los venezolanos estamos perdiendo nuestra vida, estamos sufriendo y este es un momento histórico donde esperamos que la respuesta de la Comisión y de los sistemas internacionales sea también evaluada en la historia para los venezolanos. Desde que estuvimos en Boulder, no han cesado las detenciones arbitrarias en el país. Al contrario, el Foro Penal ha denominado un efecto de puerta giratoria. Quiere decir que unos entran y otros salen. El aumento de la cifra de los presos políticos sigue en ascenso y no se detiene. 50 personas alrededor mensualmente son detenidas arbitrariamente en Venezuela. Por eso es que la cifra siempre se mantiene en alto. En caso de los mecanismos que preguntaba el comisionado con relación a las denuncias de tortura, a pesar de que nosotros denunciamos constantemente ante el Ministerio Público y los tribunales todos los actos de tortura, hasta ahora no hay una sentencia condenatoria en contra de los autores materiales que hayan realizado estos mecanismos. Tenemos algunas sentencias, solamente contratos crueles, inhumanos y degradantes, el caso de Carabobo en contra de los agresores de Geraldine Moreno, que esa sentencia es la única que puede ser, marcó un hito en caso de los agresores de La Guardia. Pero, y el Foro Penal, de la cifra que registra como presos políticos, no tiene registrada a personas que realizan actos de violencia. Al contrario, nosotros analizamos el caso a los fines de que estas personas que representamos no hayan cometido hechos de violencia alguno. Me toca en este caso defender al diputado Juan Requesén y me extraña que por qué no presentan el video que salió cuando fue su testimonio, apenas fue detenido, que tenía síntomas de tortura, mostraron sus interiores con heces y lo hicieron público para humillarlo públicamente. Y en este caso este testimonio no tiene ningún tipo de validez. Un testimonio tendría validez si fuese tomado por la Comisión Interamericana cuando permitan su entrada, y no un testimonio de una persona que está bajo su custodio, que sabe que otros venezolanos han sido asesinados en las sedes del SEBIN, donde también él está, donde tenemos nosotros los testimonios de otros presos políticos que han amenazado a sus familiares, o se los han amenazado de que van a hacerle daño a sus familiares si no colaboran. Y ese tipo de amenazas sufren todos los presos políticos, incluso Juan Requesén. Por lo tanto, ese testimonio para nosotros no tiene ningún tipo de validez. Y es nuestro deber defenderlo y dar a conocer que esto ocurre en Venezuela. Muchísimas gracias por el manejo del tiempo. Y entonces le trasladamos el uso de la palabra a los representantes del Estado, hasta por 7 minutos también. Gracias, comisionados, relatores, por sus preguntas, por sus comentarios, etcétera. Algunas reflexiones, ¿no?
más allá de las manipulaciones que se puedan hacer de nuestras palabras, hemos traído un hecho claro, ¿no? Aquí se ha dicho que el diputado Juan Requesén ha sido torturado y se le niega atención médica. La comisión escuchó al propio Juan Requesén diciendo allí, me han llevado al médico, me han tratado bien, nadie me ha golpeado, no tengo ninguna lesión. Eso es el planteamiento que nosotros hacemos. Anoche en una reunión de trabajo se decía, el señor fulano de tal que está detenido no tiene atención médica y se le niega atención médica. La comisión pudo ver un video de la misma persona contando cómo estaba siendo atendida por su médico de confianza. Su propio médico de cabecera contó las intervenciones que le estaban haciendo. Ese es el planteamiento que nosotros traemos a la comisión con pruebas concretas que sostienen nuestras afirmaciones. El comisionado Vargas nos preguntaba sobre los motivos del éxodo en Venezuela. Qué bueno que nos hace esa pregunta, porque nuestro país ha venido insistiendo durante todo este año, durante todos los periodos de sesiones, para que en la comisión se debata el impacto que tienen las medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. La comisión ha negado las solicitudes de audiencia que ha presentado la República Bolivariana de Venezuela para que se debata aquí, durante una sesión, el impacto de la agresión que los Estados Unidos, un Estado sometido a la jurisdicción de la Comisión Interamericana, está realizando sobre el pueblo venezolano. Hemos mostrado, lo mostramos en Boulder, evidencias concretas, pruebas de cómo el bloqueo económico y financiero impuesto ilegalmente al margen del derecho internacional por los Estados Unidos tiene impactos concretos en la situación de derechos humanos de nuestro país y genera incomodidades a nuestro pueblo, que no es la primera vez que ocurre en nuestro continente. Hay circunstancias que se generaron igual en otros países de nuestra región, como bien lo pudiera, por ejemplo, ser de testigo la comisionada Urrejola, ¿no?, de las consecuencias que tuvo en su país las medidas de presión económica impuestas por los Estados Unidos para rendir al presidente Allende. Sin duda que el pueblo venezolano enfrenta dificultades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su vida cotidiana, pero que están directamente relacionadas con ese tema que lamentablemente lo decimos con mucho pesar, pero con mucha franqueza. La Comisión Interamericana se ha negado a debatir acá. Nosotros informamos aquí que vamos nuevamente a solicitar para el próximo periodo de sesiones de la Comisión en el Estado Plurinacional de Bolivia que se le otorgue una audiencia para debatir a fondo este tema y podamos dejar de hablar de los efectos y podamos empezar a hablar de las causas de la situación de salida de algunos venezolanos en nuestro país. Yo quisiera que esa solicitud pueda debatirse, pueda considerarse si efectivamente se quiere entrar al fondo de este importante tema, ¿no? Quiero también sumarme, expresar las condolencias, mi solidaridad a la viuda del señor Fernando Albán, pero sí transmitir que ese caso inmediatamente ocurrió, se activó el protocolo de investigación conforme a los estándares internacionales. La investigación fue desarrollada por fiscales especializados contra la vulneración de derechos humanos y fue las experticias realizadas por la unidad especializada contra la vulneración de derechos humanos, que depende del Ministerio Público. Es decir, la gran parte de la investigación fue ejecutada por el Ministerio Público como órgano y ente especializado. Se realizaron un conjunto importante de diligencias de investigación que confirmaron la ocurrencia lamentable de un suicidio en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. No obstante a eso, el Estado venezolano ha imputado a 2 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que se encuentran sometidos a un proceso penal por el incumplimiento de sus obligaciones de custodia, ¿no? Pues el incumplimiento de esas obligaciones que ellos tenían como funcionarios facilitaron el hecho de que él pudiera precipitarse a través de una ventana del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Se hizo una investigación, hay algunos funcionarios que están siendo procesados por el incumplimiento de omisiones en sus obligaciones de custodia, pero se ha confirmado a través de las experticias la ocurrencia
de un suicidio lamentable en ese caso, ¿no? Sin embargo, la petición que se nos ha hecho aquí concreta la vamos a transmitir a nuestras autoridades para que pueda ser canalizada, ¿no? Como ustedes bien saben, el tema de la visita al país ya lo hemos debatido, ustedes lo mencionaron, yo lo ratifico. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha invitado formalmente a la alta comisionada de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, para que visite la República Bolivariana de Venezuela lo más pronto posible. Estamos con las puertas abiertas para recibir a la señora alta comisionada. Como lo dijimos en Boulder, nuestro país ha privilegiado su relación, su trabajo en materia de derechos humanos con el sistema universal, lo cual es una decisión soberana de cualquier estado de nuestra región. Quisiera referirme también al tema de los partidos políticos, que es un elemento bien interesante. No es que la administración haya prohibido o haya anulado un partido político, sino que se establecieron unos mecanismos previstos en la ley, a partir del cual un partido político que no participe en una elección debe luego certificar su existencia llevando las firmas de las personas que integran esa agrupación política. Lo que ha ocurrido, puedo ponerle 3 casos. Un partido como Acción Democrática, que en su momento no asistió a unas elecciones, acudió al proceso de renovación y presentó la firma para hacerlo. Otro partido, como es el caso de Primero Justicia, acudió a ese proceso de renovación y no pudo conseguir las 100.000 firmas que se le pedían en todo el país para constituirse como partido político. No es que el Estado lo haya prohibido o lo haya proscrito, es que no pudo reunir los militantes suficientes para poder ser considerado como un partido político nacional. Y hubo otros casos que se decretaron en rebeldía frente a la institucionalidad y decidieron no acudir a ese proceso de renovación de las nóminas, que no es un invento venezolano. Está previsto en todos nuestros ordenamientos electorales de la región, ¿no? En Venezuela hay, por supuesto, amplitud para el pleno funcionamiento de los partidos políticos, ¿no? Muchísimas gracias, pero terminaron los 7 minutos. Solo un comentario en torno a la Asamblea Nacional. Ya lo hemos debatido suficientemente en esta audiencia, pero bueno, suministramos información por escrito de los temas que no pudimos abordar. Ruego al favor para que no vayan a pensar que estamos desequilibrando las oportunidades para las partes. De nuevo les vamos a agradecer mucho la asistencia tanto a la sociedad civil como al Estado a estas audiencias. Creo que ustedes se han dado cuenta que hemos privilegiado el tema Venezuela en estos últimos periodos. Siempre estamos trayendo a colación el tema, lo mantenemos constante, vigente, hemos procurado que todos los temas sean abordados, lo que tiene que ver con Venezuela, se ha hecho el informe correspondiente y solamente aclararía que en tema de medidas cautelares, las demoras que hayan ocurrido nada tienen que ver con la comisión. La comisión ha procurado cada vez que se hace petición de medidas cautelares de atenderlas con el máximo de celeridad, con el máximo de prontitud, de manera que eso, para que no quede como la idea de que ese año haya tenido nada que ver con la comisión. La comisión me parece que está resolviendo de manera muy inmediata las peticiones y en ese sentido el atraso procesal ha sido muy enfrentado de manera muy diáfana, de manera muy clara. Y así lo vamos a seguir haciendo. Es que quedó como la impresión de que el año tenía que ver con la decisión de la comisión. No, la comisión resolvió de manera muy inmediata. De manera que les agradecemos muchísimo y bueno, aspiremos a que de todas formas se resuelva esa petición que ha sido constante, unánime de la comisión para que sea atendida a través de una visita in loco por parte del gobierno de Venezuela. Muchísimas gracias y queda terminada la audiencia.